Hola, mi nombre es Pedro Llosa Vélez. Algunos, sin duda. He tratado con el tiempo de que permanezcan ahí solo aquellos que no pueden ser, ¿no? Que han dejado de ser editados y que no podría conseguirlos de otra manera. Pero efectivamente con el tiempo, ya sea por una conciencia ética por un lado y por otro lado por una capacidad de poder acceder a libros no piratas, pues he ido desechándolos. Pero sí, sin duda, en mi juventud no solo era un consumidor, sino un gran defensor de por qué un estudiante de economía podía leer un paper en fotocopia y uno de literatura no podía comprar un libro en fotocopia si no podía pagarlo, ¿no? Soy autor de 4 libros de cuentos. Mi relación con la literatura es tanto la de escritor de cuentos como la de lector, pero al mismo tiempo me considero alguien que siempre me he visto como un outsider en la literatura, en la medida que mi formación académica y mis experiencias de vida pues, han venido de, como un perro chufo, digamos, de muchas vertientes. En la actualidad me dedico a la docencia, que es una actividad que disfruto y con la que me siento muy bien, y a la lectura y escritura, pues no solo de literatura, sino de lo que se vea interesante. I got myself a leather jacket. All my life I wanted Pedro. one. Pedro. Pedro. No podemos seguir así. No te bañas, nunca sacas la basura, no vas al supermercado. Es mediodía de domingo y no tenemos que desayunar. Y tú sigues en bata. Es que estoy leyendo Juventud de Coetzee. Este es un libro que debe leerse una función continua, que nunca acaba. Uno vuelve a comenzar cuando lo ha terminado. Es un libro, déjame explicarte, que tiene algo muy especial, que creo que es el centro de la literatura y es la voz del narrador. Es ahí donde está el arte en toda obra literaria, cuando la voz es capaz de tocarte en lo más profundo, cuando logra esa conexión, y Coetzee lo logra con una prosa muy simple y muy directa. ¿Voz del narrador? ¿Me vas a decir que la voz del narrador es más importante que mi desayuno de los domingos? Es que ahí está otra forma de vivir y otra forma de alimentarse. Mira, este libro va de un joven sudafricano que inicia su vida laboral en Londres y de alguna manera puede ser perfectamente la experiencia de un sudamericano, ¿no? O de cualquier joven de un país, ¿no? En vías de desarrollo que llega a un mundo donde están, ¿no? aquellos poetas que lo deslumbran, donde está un mundo que lo atrae, y entonces enfrentarse a esa experiencia de vida es algo que digamos, sigue siendo algo a lo que nos enfrentamos todos, aún de viejos. ¿Londres? ¿Londres? ¿Me hablas de Londres, Pedro? Eso me recuerda que nuestro último paseo fue a Lunahuaná. Y en los 90, Mira, Pedro. Solo déjame decirte algo que tiene este libro y que es irrebatible. En esa experiencia de estar fuera de tu lugar, de tu país, de tu zona cómoda, el personaje continuamente realiza reflexiones y se pregunta sobre el arte, sobre la vida, sobre cuál debiera ser la pareja de un artista, y aunque uno de pronto ya pueda tener su vida arreglada, su pareja establecida, etc., son preguntas permanentes, eternas, son preguntas abiertas
Y replanteárselas es una forma de seguir viviendo, de seguir alimentando. Eso mismo me estoy replanteando. ¿En qué momento acepté vivir contigo y tus libros, Pedro? Es difícil que no se entienda. That leather jacket knack. Creo que no he tenido nunca la ocasión de estar frente a alguna primera edición de algún libro que valore mucho y por lo tanto de manera individual creo, hasta donde llega mi memoria, que no lo he hecho. Sin embargo, sí pienso a menudo que a lo largo de los años que he tenido trabajos que me proporcionan ingresos y no tiempo para leerlos, he acumulado muchos libros y siempre he pensado que en algún momento ya no tendré esos trabajos que me proporcionen los medios y que más bien tendré el tiempo para leerlos. Entonces, digamos, hay una pequeña fortunita en la acumulación de una biblioteca. Luego he pensado que alguna vez oí que los intelectuales de países subdesarrollados suelen tener muchos libros, a diferencia de aquellos desarrollados que viven en espacios más pequeños y que tienen la biblioteca más cercana y no necesitan atesorar. Ahora, me sería difícil imaginar un mundo sin ese atesoramiento, sin tener esos libros que me cobijen, que me hagan la vida más llevadera, ¿no? Casi con su presencia física. Ahora, bueno, como una anécdota, uno de los libros que he comprado en lugares más alejados fue una excursión que hice por la India, en uno de los lugares más, digamos, de las provincias, más alejados del circuito turístico. Quería encontrar una librería, ¿no? Y fue un poco difícil encontrar una librería, pero la encontré con todas las características, además del lugar, con todo el caos externo, afuera están las vacas, los rickshaws, en fin. Y en esa librería quería tratar de encontrar algo que valiera la pena y encontré un libro de cuentos, ¿no? Una antología de escritores de la zona de Orilla y me di con varias joyas, ¿no? Bueno, afortunadamente estaban traducidas al inglés, pero en ese sentido sí tengo, digamos, cierto fetichismo por atesorar ese tipo de hallazgos. Creo que tienen varias funciones. Creo que de alguna manera una de las principales es la de sintetizar, la de darte una idea de lo que viene y que luego lo puedas leer después y confirmes qué tanto se parece a aquello que viene. Pienso, por ejemplo, en un epígrafe que resume, que hace esa síntesis en cuanto a contenido. El libro Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, posiblemente uno de los libros más leídos en la Argentina, tiene un epígrafe de Silvia Plath que dice: morir es un arte como cualquier otro, y yo lo hago maravillosamente bien. Luego te das cuenta que es un libro sobre la muerte de Evita, ¿no? De todo lo que sucede posteriormente a la muerte. Y entonces calza muy bien porque de alguna manera resume, en fin, toda una parodia sobre el cuerpo, que no saben qué hacer con él, etc., ¿no? Eso en cuanto a una síntesis de contenido. Y otro ejemplo, pienso en las 9 historias de Salinger, que tienen un epígrafe que es un proverbio zen, ¿no? Que dice: todos sabemos cómo suena un aplauso con 2 manos, pero nadie sabe cómo suena un aplauso con una mano. Y es que cuando lees los cuentos, ¿no? Uno de los más famosos de ese libro es Un día perfecto para el pez plata, ¿no? Te das cuenta que hay un vacío, que hay una mitad que no llega a encontrar esa otra mitad, esa angustia de la parcialidad, de la no compleción de algo. Es un poco lo que recorre todos los cuentos. Entonces también es una síntesis de un sentir más que de un contenido. Queridos señores Marginalia, como me la paso fregando pisos, alimentando tropas y enderezando a los entuertos de mi marido, no me queda tiempo de ir a la librería. Además, en Macondo ya casi no quedan librerías y el único que vende libros es el tal Melquiades, a quien tengo atravesado en el orgullo. Por favor, pídanle a su invitado que me mande algunos libros por encomienda. No lo hagan por esta vieja cansada de sufrir por pequeñeces, háganlo por mis retoños José Arcadio, Aureliano, Amaranta y Rebeca. Firma Úrsula Iguarán.
Uno de mis libros queridos que leí de niño y que creo que sigue siendo un elemento valioso es El príncipe y el mendigo de Mark Twain, ¿no? Otro, para no escaparnos de nuestro medio y seguir estar en nuestra tradición peruana, es Aves sin nido, sin duda también decimonónico, y que tiene un narrador que a mí me impresionó mucho por la enorme distancia justamente que tiene, casi como unos guantes de seda frente a la historia que está contando. Y bueno, luego vamos al siglo XX, pues le ponemos un clásico como Hemingway, uno de mis cuentos favoritos de él. Si quieres vivir realmente entender lo que es lo que se siente en una corrida de toros, es La capital del mundo, ¿no? No necesitas leer una novela con necesariamente ese cuento, pues te dice mucho. Así que vamos a armar la encomienda. A leather jacket. All my life I wanted one. I got myself a leather jacket. You know, all my life I dreamed of having one. I never thought I could, never thought I should, but now take a look at me in all my leather-clad glory.